Los bosques que tenemos hoy en día son solamente arbustos con altura máxima de 30 metros. Y los árboles que tenemos hoy en día en los bosques, que son a base de carbono, son prácticamente palitos pequeños en comparación con los árboles gigantes de silicio que fueron cortados artificialmente en el cambio de era después del último reseteo mundial, antes del último reseteo mundial, cuando hubo el cambio de era, el apocalipsis, sobre el siglo XVII, XVIII, XIX, por ahí, o incluso antes, quién sabe, la verdad es que no se sabe nada exactamente. Pero bueno, de todas formas, yo te afirmo, a ti como espectador, permítame afirmarte que lo que estás viendo en esta foto es el resultado del lava volcánico, del magma que sale de la Tierra y que se congela mientras está subiendo, mientras está yendo para arriba. Y esto pasó hace 200 millones de años. Y tú dirás, ¿qué estás diciendo? Esto es un tocón de árbol que alguien lo cortó en el bosque o en el campo y se quedó el tocón típico de árbol con las fibras que van curvadas hacia la tierra y con la parte de arriba que es como una meseta, ¿no? Que es como una mesa. Digo, no, esto es una mesa de montaña. Y tú me dirás que estoy loco. De todas formas, lo que es curioso es que hoy en día, y esto es algo que se sabe, los árboles más antiguos del mundo tienen aproximadamente un máximo de 200-250 años. Yo ya sé que muchísimos dirán que no, es que en aquella parte del mundo ese árbol tiene 500 años, o ese árbol tiene 1000 años. Yo estuve leyendo investigadores rusos en ruso, cuyas investigaciones no salen en el mundo de habla española o inglesa porque no interesa, y los investigadores rusos, especialmente los soviéticos de antes, decían lo siguiente: si alguien te dice que un árbol tiene más de 200-250 años de edad, es que te quiere tomar el pelo, y punto. Luego ya cada uno pues dirá lo que desea. En Siberia, de hecho, están los árboles más antiguos, 200 años, 250 años, y el hecho de que los biólogos científicos de la Unión Soviética, que colapsó artificialmente, por supuesto todo el mundo lo sabe, decían lo siguiente, los comunistas soviéticos de la Rusia soviética, que en los polos, o por lo menos en lo que se conoce como el Polo Norte y la Antártida, hay una cantidad tremenda de agua en forma de hielo y nieve, y que los océanos del mundo, océanos de agua del mundo, tienen una cantidad descomunalmente antinatural de dióxido de carbono que está disuelta en las aguas de los océanos. Esta concentración impresionante de dióxido de carbono es el resultado de un fuego o incendio mundial. Y estos cálculos hechos por los soviéticos antes del colapso de la Unión Soviética decían claramente que este fuego que hubo a nivel mundial quemó prácticamente el 99,9% de la biosfera terrestre o de lo que es el mundo conocido, que lo conocemos hoy en día. Antes de entrar más en detalle, fijaos, aquí os muestro una foto de la Antártida, que estos seguramente sean también tocones de árboles cubiertos por nieve, las formas y todo lo demás. También podían ser construcciones artificiales como pirámides. Pero como sabes, teniendo en cuenta esto que dijeron los soviéticos, los organismos vivos, las células de un organismo vivo prácticamente están compuestas de agua, ¿no? El 70% de un ser vivo es agua, incluso a nivel celular. Entonces las capas de hielo y de nieve que hay en la Antártida y en el Polo Norte, pues son las capas de agua. Es el agua que se lanzó debido al estar quemados estos organismos por el apocalipsis mundial que hubo. Y estos organismos vivos que se quemaron, el vapor se lanzó en la atmósfera, fue llevado y luego se precipitó en forma de precipitación, en forma de nieve y de hielo en las partes como la Antártida y el polo. Aparte de que allí también está la combinación de lo que he dicho en otro vídeo con un congelador artificial hecho por otros seres. Pero bueno, teniendo en cuenta de que el 99% de los organismos vivos del mundo fueron quemados en un fuego tremendamente mundial, también los soviéticos dijeron que en aquel entonces, antes de ese Armagedón, un ser viviente, un organismo, da igual que sea planta, ser humanoide o animal, era 20.000 veces más grande en volumen que lo que es hoy en día. O con otras palabras, lo que queda hoy en día, un ser humano, una planta, un animal, es 20.000 veces más pequeño. 20 veces más pequeño en volumen. Digo volumen, muy importante eso. Para que se entienda esto, he dejado esta foto en la pantalla, que aquí se compara el volumen de un pan, típico pan que se compra en la tienda, con el de un camión. Esto es 20.000 veces la diferencia entre un camión que transporta el pan y el pan en sí mismo. 1 a 20.000. Las plantas, animales y gente que había entonces, pues, que hay hoy en día,
nos podemos comparar con ese trozo de pan en comparación con lo que había antes, que era el camión. Y si las plantas no caben a nivel horizontal, porque evidentemente el mundo hoy en día tiene el mismo tamaño a nivel de kilómetros cuadrados que lo tenía antes, entonces ¿cómo es posible que existieran seres 20.000 veces más grandes en volumen? Pues porque crecían hacia arriba, ¿no? Eran gigantes primero, tanto gigantes de plantas, árboles, como gigantes de animales, como gigantes de seres humanos hacia arriba. Evidentemente por eso hay los árboles que quedan hoy en día son muchos y pocos al mismo tiempo, no teniendo en cuenta la cantidad que quedan. Aquí os muestro árboles, fotos en blanco y negro de lo que es. Estas fotos en concreto de hecho son de California, seguramente no las ves en muchos sitios, tampoco se habla muchísimo de esto porque no interesa. California entre 1880 y 1920, esos 40 años de finales del 19 y principios del 20, milagrosamente estos secuoyas que hay en California sobrevivieron al bombardeamiento planetario que hubo a principios del siglo XIX, que fue en los años 1800 hasta 1816, que también tenemos registros de años sin verano en aquel tiempo, o sea que hubo bombas tipo atómicas nucleares o algo por el estilo que se bombardearon. Desconocemos cómo milagrosamente sobrevivieron los secuoyas de California. ¿Será que solamente fueron afectados las áreas más de Europa y ciertas áreas de América? Y ahora imaginamos pues el hecho de que incluso estos secuoyas, bueno, los árboles que tenemos hoy en día son penosos en comparación con los secuoyas, porque estos secuoyas llegan hasta los 100 metros, 105 metros, y los árboles más grandes que tenemos hoy en día en un bosque llegan hasta los 30 metros máximo, por tanto 3 veces más pequeños. Pero estos secuoyas son infinitamente más penosos que los árboles gigantescos de silicio que hubo antes. Yo entiendo perfectamente a la gente que trabajó entre 1880 y 1920, que seguramente pues pueden ser la edad de nuestros bisabuelos o bisbisabuelos, que simplemente pues estaban trabajando haciendo las órdenes de los superiores porque requerían de dinero para alimentar a sus familias y no pensaban dos veces en cortar estos árboles. Si alguien todavía cree que estos árboles se cortaron porque se usó su madera en algún sitio, os equivocáis, porque la madera no creo que se usó en ningún sitio. Se cortaron porque los árboles en un bosque son lo mismo que un disco duro en una computadora, en un ordenador. Los árboles son como una base de datos y demuestran la historia del sitio donde están creciendo los árboles, la historia planetaria, la historia del mundo en nuestro lenguaje moderno. Y personalmente, y no solamente yo, sino que muchísima gente piensa lo mismo, que recibieron órdenes de cortar estos secuoyas para que no sepamos la historia verdadera de la humanidad, y por eso nos es tan difícil ir más allá del año 1800. Y todo lo que hay más allá, simplemente tienes que creerte la historia oficial. Si no te la crees, suspende los exámenes y no seas profesor académico porque no tienes derecho. Jaja. Pues es que un poco de sarcasmo tengo que decirlo porque si no uno se quema demasiado. No sé cómo decidieron luego los mismos que cortaron los árboles, decidieron al final dejar algunos secuoyas, como los hay en la Gran Reserva de Estados Unidos. Los dejaron en pie, no sé por qué, porque seguramente para reírse en nuestras caras o por algo por el estilo. Y de hecho a nivel oficial científico sabéis que se habla de que estos secuoyas llevan como mínimo 200 millones de años y que los dinosaurios estaban rasgando sus culos en estos árboles, porque es la historia oficial. Y si vas a encontrar la historia oficial, pues olvídate de tu carrera universitaria y académica. ¿Y qué más? Hay un libro que se llama Las leyendas de Crimea, que no es el único, hay muchísimos libros de ese tipo que hablan sobre la transformación de organismos vivos, seres humanos, plantas y animales en piedra. De hecho, incluso los textos bíblicos que fueron escritos por el Vaticano y que son muy recientes también hablan en cierta parte sobre cómo se transformó seres humanos en piedra. Y aquí tenemos pues fósiles encontrados en todas partes del mundo, inclusive en lo alto de las montañas que estaban cubiertas en cierto momento también por agua, cuando se encuentran animales marinos fosilizados, que se encuentran pues animales en piedra, incluso animales que tenían que haber sido podridos, ¿no? Tenían que haber podrido porque tenían organismos, no eran solamente la parte de calcio, eran organismos vivos, pero aún así se quedaron así de esa forma.
Los secuoyas definitivamente están hechos de carbono, eso está clarísimo, o sea que son árboles de nuestro entorno, tipo nuestra humanidad tiene aproximadamente un máximo de 200 años, pero el hecho de que alguien diga, bueno, es que ¿cuál es entonces, dónde están los árboles de silicio? Ya los veremos, porque estos secuoyas no son los árboles de silicio. Pero antes de entrar en los árboles de silicio, os quiero mostrar el Gran Cañón, que es una cantera. Creo que ya lo sabéis, lo he hecho en otros vídeos. El Gran Cañón, que los seres humanos van allí para hacer fotos diciendo qué maravilla suprema de la naturaleza. Mientras tanto, los dioses estarán riendo de nosotros porque dirán, mirad los seres humanos estos que se están alegrando por ver una cantera, que es un sitio de explotación minera, que lo hemos abandonado porque ya no se puede explotar nada ahí. O sea, es una cantera, es un vertedero, es lo que queda, lo último que queda de la destrucción planetaria. Y ahí está, y la gente va allí al Gran Cañón. Yo incluso cuando descubrí esto de que el Gran Cañón y otros grandes desiertos, como en los países que acaban en Están, en Oriente Medio, en Asia, y también en ciertos desiertos del mundo, cuando me di cuenta de que eran canteras, dije, pues por fin, si es que tiene sentido. Pero es que hay otros seres humanos que se complican muchísimo la vida y luego te llaman a ti lunático. Y antes de entrar en los árboles de silicio, también aquí os muestro un cráter que no tiene nada que ver con meteoritos. Estos son bombas que fueron lanzadas para acabar con ciertas ciudades. Por eso en Siberia hay tantos cráteres, porque allí hubo gran guerra. Por eso Tartaria está ligada a ese tipo de cuestión, pero hay más mentiras ligadas a Tartaria que ahora no vamos a entrar en este vídeo, porque también los comunistas han hecho algunas cuestiones para esconder cierta parte de la historia. Y como digo siempre, pues estos cráteres de grandes ciudades, ¿no? Varios kilómetros de diámetro, fueron destruidas las ciudades. ¿Por qué? Porque interesó, porque seguramente se estaban peleando entre ellos esta gente. Imaginaos qué tecnología tenían. ¿Os acordáis de los vídeos que hablábamos de cuando el ejército de Napoleón, cuando estaba en Rusia, vieron bombas, se cayeron y la gente tuvo cáncer y tumores y todo tipo de rollos? Pues en fin. Y luego vamos a pasar aquí pues a lo que es lo último que queda de los árboles de silicio, que es el Parque Nacional se llama de hecho el Bosque Petrificado en Arizona, Estados Unidos, que la gente ya lo llama pues piedras preciosas, y según los científicos oficiales lo que queda en este parque pues es el resultado del lava volcánico, el magma volcánico, que por arte de la naturaleza suprema de la vida pues forma estas piedras preciosas que por cierto hoy en día esto nunca pasa. Ahí están también los cortes artificiales, que se ven claramente que son cortes artificiales por máquinas. Para hacer un resumen, para que no nos perdamos, porque es una información muy compleja, pero también muy fácil de entender si estás muy atento. Los bosques que tenemos hoy en día son muy jóvenes, máximo 200 años y máxima altura 30 metros. Lo que queda de estos bosques tipo cuentos de hadas que vemos en los mitos y leyendas, que también dicen la verdad suprema los mitos y leyendas, pues lo único que queda, lo último que queda son los secuoyas americanos, que fueron dejados no sé por qué, y también el hecho de que existen fósiles de la época de silicio, incluyendo las ramas, porque son ramas en el parque de Arizona, de los árboles de silicio, y también pues ranas, animales, reptiles y otro tipo de seres que se han quedado petrificados. Alguien dirá, bueno, ¿cómo es posible que una rana o un molusco o lo que sea, un dragón o lo que sea, se quede petrificado? Porque si un cuerpo pues se pudre, si un cuerpo es orgánico se pudre. Wikipedia y los científicos dicen que el proceso de petrificación tiene lugar debajo de la tierra, en el subterráneo, cuando el cuerpo es cubierto por sedimentos y por rocas, y en este caso pues no se deteriora el tejido orgánico porque falta oxígeno. Yo no creo que he escuchado bueno, sí, el hecho de que el mundo es un globo con agua curvada también es una anomalía a nivel intelectual, pero bueno, cuando me dicen los científicos esta cuestión de que un cuerpo de tejido tipo carbono con agua no se deteriora, empiezo a tener cortocircuitos. Y el hecho de que nos digan los científicos que bueno, que es posible que en el pasado, cuando hubo erupciones volcánicas, pues un mamut y una rana y un ser vivo, pues como una leña, un árbol que está hecho de leña, pues se quedó cubierto por el lava volcánico, y ese lava volcánico petrificó ese ser. Yo creo que si hoy en día me meto yo a nadar en el lava volcánico, no queda de mí una estatua bonita de Libertalia, sino que va a quedar de mí nada. Se va a quedar, incluso ni siquiera el polvo se va a quedar de mí. Por tanto, si alguien me explique cómo es posible que un tejido orgánico que se pudre en la tierra se convierte en dióxido de silicio, creo que tengo bastante conocimiento químico para decir que es una aberración mental. Pero lo que es también curioso
es que nos dicen eso y la gente se lo cree. Hay dos opciones simplemente para un tejido orgánico vivo. Una de las opciones es que se quedan como en ámbar, como pasa con los insectos, que se quedó un insecto, cayó el ámbar y se quedó un insecto para siempre ahí. El ámbar, que son casos muy peculiares y muy particulares, o que simplemente se convierta en en putrefacción, que pudre y ya está, y se convierte en tierra. Igual que está escrito que a la tierra volverás. Y eso pasa por cualquier tipo de ser. En ninguna circunstancia conozco yo ni ningún científico que se respeta de que un cuerpo a base de carbono que tenía que pudrirse se transforme en piedras preciosas o en piedra, o que se convierta en montañas. Una absurdidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que se transforme un pedazo de madera en piedra? Pues según dicen los científicos oficiales, estos árboles de alguna forma, cuando hubieron erupciones volcánicas hace 250 millones de años, pues de alguna forma la leña del árbol no se quemó por el lava volcánico, tampoco se llegó a podrir por el paso de los 200 millones de años, sino que de alguna forma, pues desafiando las leyes de física, química y biología, se convirtieron en piedras preciosas y en piedra, y en piedras duras y en silicio. Fascinante. También el hecho de que, si os fijáis en las imágenes, se ve claramente que los árboles no fueron rotos, fueron cortados artificialmente con maquinaria. Me pregunto qué tipo de maquinaria, quién usó la maquinaria. La cuestión es que si fue antes o después del Armagedón, cuando estos árboles fueron cortados como si fueran una salchicha, porque es que tú miras el corte y es un corte artificial de máquina y se cortó como una salchicha. Esto es la conclusión del museo. No es un museo al aire libre, sino que simplemente han hecho un museo para esconder la información de que los dioses o aquellos que estuvieron aquí, pues lo dejaron para atrás. O sea, explotaron todo lo que tuvieron que explotar y esto es el resto, los restos que quedan. Vas allí y es, wow, los restos de los dioses, ¿no? Imaginaos, la gente pues tampoco se quedaría a pensar dos veces para abrir su mente. Por cierto, me repito esto de aquí porque para que alguien no luego me insulte, que seguramente me insultarán de todas formas. Estos árboles no son gigantes porque lo que se ve en el Museo de Arizona son las ramas, las puntas de las ramas. El árbol gigante en sí mismo no es este. Entonces alguien dirá, pues, ¿dónde están los árboles gigantes? ¿No? Porque los secuoyas americanos, en comparación con un árbol gigante, parecen pues unos palitos, ¿no? De esos que te usas en la mesa para cuando comes. Y aquí lo vamos a ver. Os voy a mostrar aquí unas imágenes. Que primero, antes de mostrar las imágenes, os muestro esto de nuevo que mostré al principio y os repito de nuevo. Esto, lo que ves en la imagen, es una mesa, una meseta, una montaña mesa que se formó debido al lava volcánico que al subir se congeló formando fibras perfectamente y se quedó perfectamente cortado a la superficie, porque esto es lo que hace el lava volcánico hace 200 millones de años. Antes sí, ahora ya no. Entonces, después de ver esta imagen, pues ves esta de aquí, que es la Devil Tower, la Torre del Diablo, que todo el mundo la conoce, en Wyoming, Estados Unidos, que es según los científicos, pues lava volcánico que se quedó congelado mientras subía de la Tierra y se petrificó y que formó hexágonos perfectos y una meseta perfecta hace 200 millones de años. Y 7.000 millones de seres humanos o 8.000 millones se lo creen y vas a la escuela y tienes que aplaudir, aplausos, porque es lo que te dicen. Por supuesto, si yo digo que esto es el resto de un tocón de un árbol de silicio gigantesco y que es lo que queda con estas fibras perfectas que van siendo curvándose en la tierra, se van curvando estas fibras de planta, de árbol, como igual que ocurre con un árbol leñoso en un bosque de hoy en día, que es un arbusto prácticamente, pues fantásticamente inexplicables columnas perfectamente simétricas. Y obviamente el resultado de esas columnas es esto que ves aquí, un típico volcán que explota y que el lava volcánico se forma en formas supremas hexagonales que dejan ahí, pues, y la gente, si yo digo lo contrario, se rasga la ropa, los científicos, y dicen, ¿cómo te atreves? Este de aquí, mi sueldo tiene que estar protegido, mi sueldo, mis finanzas, porque si no, pues ya sabéis. ¿Y qué más? Pues
Esto, obviamente, fijaos como el lava volcánico, incluso hoy en día, aunque yo nunca he visto esto porque hemos filmado muchísimos volcanes, fijaos cómo se enfría el lava volcánico a 300 metros en formas perfectas, no hay ninguna anomalía y se queda tal cual felizmente el volcán, aunque yo nunca lo he visto, pero tienes que creértelo porque es lo que te dicen. ¿Y qué más? Las obras maestras. ¿Sabéis cómo es esto? Esto del volcán, cuando nos dicen que el volcán se enfría y tal, y forma formas hexagonales, es como que yo dijera, por ejemplo, que un coche de carreras, por ejemplo un Ferrari o un lo que sea, aparece en la pista porque explotó la fábrica que creó el coche. Más o menos eso. Creo que se entiende el sarcasmo ese, comedia. Aquí tenemos pues seres humanos que están haciendo alpinismo, que están subiendo por estas monumentales columnas que parece que alguien las ha hecho así, las creó artificialmente, fijaos en la perfección. Y el hecho de que esos hexágonos que me recuerdan a las abejas, ¿qué haríamos sin las abejas? Que las abejas, aunque no saben matemáticas y que no tienen nuestro cerebro porque son insectitos pequeños, ellos crean, las abejas crean formas hexagonales cuando están creando su nido. ¿Por qué? Porque el hexágono es la forma más eficiente y más perfectamente natural para aprovechar el espacio y usar la mínima cantidad de cera posible. Y el hecho de que tú abres hoy en día o en cualquier periodo del tiempo un libro de botánica y miras los cortes de plantas y de diferente tipo de plantas y de tejidos vegetales y ves como que también de nuevo salen los hexágonos. Entonces pues tú comparas los tejidos vegetales de una planta de un libro de botánica con los tejidos hexagonales petrificados de un árbol gigantesco como la Torre del Diablo u otras tantas que hay en el mundo y dices qué coincidencia, esto es impresionante. Y el hecho de que estas formas hexagonales pues se quedaron a 386 metros, como es el caso de la Torre de Wyoming del Diablo, y que no bajan verticalmente, perfectamente perpendicular a la Tierra, sino que hacen curvas, ¿no? Fijaos, curvas, van curvándose como los tejidos de un tocón leñoso. La versión oficial, obviamente, pues también fue bastante manipulada porque ya sabéis que hay una película famosa de 1977 de Hollywood que se llama Close Encounter of the Third Degree. Encuentros cercanos del tercer grado que los youtubers de habla hispana y otros youtubers de habla inglesa han hecho una gran fascinación con los alienígenas y que Torre del Diablo es el sitio para encontrarse con los alienígenas feos grises o pleiadianos. ¿Por qué? Porque es otra forma de esconder la verdad de que nuestro mundo o este mundo pues eso era un mundo de gigantes y ya está. Para hacer esto pues la fórmula, alguien me dirá, bueno, ¿qué altura tenía este árbol? Ya sabéis que tuvo 6 kilómetros. ¿Cómo se calcula 6 kilómetros a partir de un tocón? Pues que el tocón de la Torre del Diablo tiene aproximadamente 300 metros en el diámetro en la base y se sabe que el diámetro del tocón es aproximadamente 1/20 parte, 1 partido por 20 de la altura total del árbol. Por tanto, pues 300 por 20 son 6.000 metros, que son 6 kilómetros. Imaginaos si la Torre del Diablo, que tiene 300 metros de diámetro y casi 400 de altura, lo que queda del tocón, era un árbol gigantesco de 6 kilómetros. ¿Os imagináis lo que eran el Tíbet y el Himalaya en el Everest, o lo que hay en Venezuela, o lo que hay en otras partes de América, lo que hay en Australia, lo que hay en Rusia? Bueno, lo que hay en Rusia, ya no os digo, lo que hay en Rusia, lo que hay en Antártida, impresionante, pero está cubierto todo de hielo. Y ahora vamos a pasar a otro que es el Camino del Gigante, Giant Trail en la República de Irlanda. No es Irlanda del Norte, es la República de Irlanda, es muy diferente a nivel político. Y estos son pilares hexagonales que son perfectamente al 100% idénticos en cuanto a simetría y hexagonalidad con la Torre del Diablo, Devil Tower. Y de hecho son 40.000 pilares de una geometría perfecta, proporciones perfectas. Es un espacio reservado, protegido por la ley. Y The Road of Giants, o Giants Trail, o el Camino de los Gigantes, fijaos, de los gigantes, es que el folclore irlandés es... mantiene, como otro tipo de folclore también en Europa y en otras partes del mundo, en América, mantienen a los gigantes. Es un monumento natural de aproximadamente 40.000 interconectados columnas de basalto formadas como resultado de una antigua erupción volcánica. Dicho por los científicos supremos, en contra de los cuales no puedo ponerme porque si me pongo me tengo que ir a lavar platos. ¿Y qué más? Pues aquí os pongo las dos imágenes para que veáis que hexagonal en la perfección, igual que hoy en día pues creamos nosotros. Lo dejo aquí en este vídeo. Dame like si te gusta el vídeo para que me motives, y si me motivas lo suficiente pues habrá una segunda parte de este vídeo. Espero que te haya gustado, que el resumen esta vez haya sido
no tan largo, pero también entendible, porque yo sé que a veces pues me puedo extender demasiado y los vídeos que he hecho en el pasado igual no han sido demasiado claros. Y nos veremos en el siguiente vídeo, segunda parte. Si te gustó esta, dame like y qué te parece a ti. Y dime si de alguna forma estoy hablando tonterías, que seguramente me dirán mucho, o realmente estoy diciendo la verdad, porque a nivel genético lo tenemos dentro, la verdad, pero algunos están en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque es como es el ser humano. Le gusta la hipocresía a muchísimos seres humanos. Hasta el próximo vídeo.